Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Muy buenas tardes, estamos hoy con la presencia de Daniel Ferminades en Aprendamos Juntos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Guillo? Muy bien, con ganas de hacer el programa y como siempre digo, si está el maestro con nosotros, qué mejor que pregunten nosotros y todos los radioescuchas. Hay muchas preguntas, así que capaz que no preguntamos nosotros, Guillo. Que ya hemos preguntado demasiado a lo largo del tiempo. Muy bien. Enzo, ¿cómo te va? Muy bien, ¿qué tal? No sé si me escucha. Ahí está. Ahí te escucho. Buenas tardes. Con el último programa de este ciclo 2019. Del sexto año Programa número 35 el día de este año. De este año. Bueno, con la presencia de Sebastián como siempre en los controles y nos acompaña Ezequiel haciendo salir por las redes programa, eso entendés vos con él, o por lo menos entendés de lo mismo mismo que el que entiende es él. El que entiende es él. Y ahí lo vemos a Carlito también, que nos ha venido a visitar. Bueno, estamos en Aprendamos Juntos. El tema de hoy era el trabajo interno. Las preguntas son sobre lo que fuere, es decir, sobre lo que la gente tenga inquietud. Y el programa es muy parecido a cómo se realizan las conferencias que da Daniel, que justamente está yendo a Mendoza en la última conferencia del año, que se hace el 7, el 6, el 7. El 7 de diciembre. Y que se va a transmitir también. Exacto, sí, por la página de la Fundación impulsounanuevavida.org pueden encontrar en la pestaña Agenda los detalles de las próximas entrevistas que va a tener Daniel y esta misma la conferencia. Y bueno, esto se va a retransmitir por YouTube, tengo entendido, y Facebook hasta ahora. Se nos cayó el cartel de Aprendamos Juntos. Para el que escucha la radio no hay ningún problema. Y para el que ve tampoco. Daniel, tenemos varias preguntas, varios oyentes o amigos nuestros que te escuchan, bueno, han hecho algunas preguntas que las tiene Enzo, que cuando deje de... ¿Estamos, Enzo? Creo que sí. Si no rompimos la mesa, estamos medio accidentados. No, casi sigo de largo. Sí, ahí nos llegaron algunas preguntas por WhatsApp, por mail. Y bueno, si te parece, Luis, ya arrancamos con la primera. Sí. Esta pregunta dice así, Daniel. Me cuesta ser desinteresada, sigo viéndome egoísta a pesar de que quiero manifestar amor. ¿Cómo puedo lograrlo? Es complejo sintetizarlo porque es un trabajo de todos los días, digo, en ese sentido, ¿no? Uno no es algo que simplemente en una respuesta o con una respuesta uno pueda cambiar esa realidad, así de simple, por obtener la respuesta. Es una atención constante a la que uno tiene que tener. Si uno se entiende interesado, pero a la vez uno es consciente de que no debe serlo, que debe ser alguien más desinteresado, más amoroso, más interesado en manifestar amor que en sacar algún provecho, es algo que uno tiene que tenerlo siempre presente. Si uno está presente, a ver, vamos a caer en una redundancia, ¿no? Pero si uno está consciente en su presente,
en el presente que uno está viviendo, de que tiene que cuidar esa manifestación amorosa y dejar de lado el interés que puede haber escondido dentro de uno, uno tiene en su poder el impedir que se manifieste ese egoísmo, ¿no? Entonces, ¿cuándo uno lo va a impedir? Cuando se presente la situación en donde viene impulsivamente de nuestro interior lo que estamos acostumbrados a hacer, desde nuestra naturaleza descontrolada, ¿no? Como decir, sopla un viento que viene de alguna latitud desconocida y ese viento nos azota en un momento, como el ego que aparece. Bueno, uno puede frenar ese viento, calmar esa tempestad, ¿no? Los pensamientos que por ahí nos cuesta ordenar. Bueno, en sucesivos programas hemos estado hablando siempre y seguiremos haciéndolo de lo importante de estar atentos en el presente que vivimos con conciencia, pero también con propósitos. Entonces, si tengo el propósito de encontrar equilibrios, de mantenerme sereno, de saber seleccionar en la vida lo que es para mí, lo que yo quiero para mí, lo que me corresponde, también seleccionar en la vida que dejo que salga de mí y llegue a los demás, que tiene que ser de beneficio, ¿no?, para la vida toda. Si yo estoy atento, entonces puedo conseguir en esos momentos en donde está facilitado el obrar egoístamente, porque la situación como que de alguna manera está llamando a ese accionar, yo puedo impedir que soplen esos vientos que, bueno, me sacan del rumbo que debo de seguir. Pero todo se trata de estar atentos y conscientes. Ahora, puedo vivir a la defensiva, pensando en que en cada momento pensando en que debo de actuar conscientemente en cada momento, en cada situación, o puedo estar también trabajando en cuanto a seleccionar lo que voy consumiendo a partir de este momento en la vida. Hay muchas acciones que no son nuestras, en donde vemos manifiesto el egoísmo, el interés. Tal vez la sociedad nos dice, aprovechemos la situación, si todos lo hacen. Entonces buscamos de sacar provechos en distintos ámbitos, y es algo que lo tomamos como común, pero por más que sea común y que todos lo hagan, y claro, lógica y naturalmente, lo fácil, la mayoría lo quiere hacer, porque es en donde menor esfuerzo se requiere, se nos exige. No quiere decir precisamente que porque muchos lo hacen está bien, ¿no? Entonces, si entiendo que no está bien ser egoísta, tengo que comenzar a cambiar. Si me propongo cambiar, seguramente no encontraré ahora muchas personas que me apoyen en ese cambio o que sigan esa misma línea de conducta de vivir una vida más desinteresada, una vida más amorosa. Y entonces esa misma actitud que habré de tomar consciente me alejará de esos ambientes en donde justamente el opuesto se manifiesta con libertad o reina, es decir, el egoísmo. Entonces, ¿por qué naturalmente tiene que ser así o es conveniente? Y porque también me alejo de las malas influencias. Entonces, yo no llamo malas a las personas, pero cuando uno vive en egoísmo pensando tan solo en lo suyo, uno no está viendo la necesidad de los demás. Si alguien entiende que así no quiere vivir, que no va a dejar de atender sus necesidades, porque yo no debo dejar de atender que necesito comer, que necesito beber, que necesito respirar, que necesito decir mis necesidades. Yo no dejo de estar atento a esto, pero tampoco dejo de tomar en cuenta la necesidad de los demás. Cuando estoy haciendo esto, me diferencio un poco de aquellos que no lo hacen, que tan solo piensan en sus propias necesidades, lo ponen por encima de todo. Decido vivir la vida de esta manera. Naturalmente no me será bueno, no me sentiré bien en un ambiente en donde las personas comienzan a manifestar aquello que yo trato de dejar de lado, es decir, el egoísmo, el interés. Las personas que cuando me vean obrar desinteresadamente me dirán, pero qué tonto que sos, ¿por qué no aprovechás? Es decir, me iré apartando.
eso es parte también del trabajo. No es tan solo en el momento en el que está por suceder algo que sé que provoca en mí, tal vez que se manifieste ese egoísmo, no solamente ahí, sino que es el diario vivir. El trabajo interno, como decía Luis en la presentación, es constante. Uno no puede dejar de trabajar en su interior en ningún momento. Entonces no es solamente que aparece el trabajo interno como algo a realizar cuando se da la situación en donde me tienta expresar mi egoísmo, ¿no? O expresarme de esa manera interesada, sacar un provecho. En todo momento tengo que estar atento, porque no son siempre tan fáciles de ver las situaciones. Yo puedo haber visto muchas situaciones en las que me veo tentado a obrar egoístamente, pero muchas más no he visto en las cuales a diario estoy envuelto y también caigo, pero por falta de atención y de conciencia. Empiezo por trabajar lo que veo, y en la medida que comienzo a trabajar lo que veo, el interés en ver lo que antes no veía comienza a abrir mis ojos para ver lo que está oculto en lo cotidiano y en lo diario. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver muchas otras cosas. De todas maneras, si tenemos en claro lo que queremos hacer, la claridad, la seguridad, el entendimiento es nuestra fuerza, porque la fuerza de voluntad no es tan solo algo que no tiene forma, abstracto, que se presenta. La fuerza de voluntad se acrecienta en la medida que hay cada vez más conciencia, más seguridad, que yo estoy haciendo lo que entiendo que debo hacer. Distinto es, a veces en la fe pasa de muchas personas que son influenciadas por otros a hacer, porque a lo mejor se entienden amenazadas con caer en un infierno o tener que padecer por haber hecho mal las cosas, entonces terminan haciendo lo que les dicen que hay que hacer, pero ahí no hay una seguridad interior, no hay una conciencia interior, no es difícil encontrar la voluntad necesaria con toda su fuerza para poder hacer lo que corresponde si yo no entiendo que lo que estoy haciendo en verdad es lo que corresponde, sino que estoy haciendo lo que me dicen que tengo que hacer. Entonces no tengo que tener miedo por amenaza a lo que va a pasar. La ley no está para que la respetemos, porque si no nos amenaza con una multa, ¿no? Con castigarnos. Tenemos que entender por qué está la ley. Entonces quiere lo mejor para nosotros. Sepamos nosotros qué es lo mejor, no pensemos tan solo en nosotros como individuos, porque entonces ahí tal vez alimentamos el egoísmo. Pensemos en nosotros todos lo que está bien y tratemos de hacer lo que está bien para todos, en todo momento, en toda situación. Bueno, esto que es constante me va a ayudar a fortalecerme en mi voluntad, ¿no? Daniel, cuando dice ahí la pregunta, sigo viéndome egoísta, ¿es un gran paso ya el darse cuenta o el poder ver algo que por ahí paso una vida entera y no lo tengo en cuenta, no lo vi? Es decir, es como estoy abriendo una puerta, después, bueno, tendré que sacarme el egoísmo de encima. Por supuesto, no sé si es un gran paso, es un paso. Es un paso. Es decir, cualquier diferencia hay entre un gran paso y un paso, no sé, es un poco más grande el gran paso que un simple paso, pero es un camino eterno por el que tenemos que transitar, el de conciencia. Digo eterno, no es de... Nosotros hablamos hoy de trabajo y ya se nos cae al suelo el alma, parece, ¿no? Agotada pensando en un esfuerzo. Pero cuando uno ama lo que está haciendo no resulta un esfuerzo, es un regocijo. Entonces lo que nos está faltando es empezar a amar un poquito más la vida, así como se presenta, y nuestro trabajo, que es poner amor en todo lo que estamos haciendo. A veces nos resulta más fácil, la mayoría busca de hacerlo más fácil. Lo más fácil es amar a la persona que me ama, que me responde o corresponde a lo que yo estoy haciendo. Lo que es más difícil, y ya parece no ser para cualquiera, es llegar a aquellas personas que piensan diferente, que obran diferente, ¿no? Que
se expresan de una manera distinta a nosotros. Aquellas personas que hacen lo que para nosotros está mal, nos cuesta llegar con amor. De todas maneras, que de todo eso que las otras personas puedan estar haciendo, puede de alguna manera tener la fuerza como para, no sé, sacudir nuestras estructuras si son de amor. Entonces, si estamos sobre esa roca sólida que es el amor, estamos firmes, estamos seguros, lo que los demás estén haciendo es algo que seguramente con tiempo se pueda corregir, cambiar, pero sin entender no se va a poder cambiar. Entonces, si nosotros estamos firmes, estamos seguros, bueno, vamos a poder ayudar también a los demás a que cambien. Los cambios son así en el mundo, en la humanidad. Una persona, una célula de este organismo entiende cuál es la ley por la que debe vivir y comienza a vivir en función de esa ley. Su cambio de vida comienza también a ser irradiado a las células que la rodean. Las células que la rodean no todas están dispuestas a generar, a producir o a seguir un cambio de vida, porque por ahí eligieron crearse leyes de conveniencia en donde de esa manera funciona. A ver, cruzar un semáforo en rojo está mal porque se puede generar un accidente, o está malo por la multa que me pueden hacer. Entonces, mucha gente no cruza el semáforo en rojo porque tiene miedo a la multa, pero no es que porque entienda que eso está mal, ¿no? Entonces, si entendemos, empezamos a hacer lo que entendemos. Si no entendemos, vamos a tratar de hacer lo que a lo mejor nos expresan nuestros temores. Pero si estamos siguiendo los temores, estamos sosteniendo el desconocimiento, la ignorancia. Bueno, eso nos conduce a la realidad que estamos viviendo hoy, ¿no? Es decir, vivir envueltos en temores y esperanzados en que a lo mejor el mundo invisible del espíritu nos cambie esa realidad y nos saque de ese temor en el que estamos, o nos brinde seguridad, llegando con su luz a nuestra vida. Pero, ya lo he dicho muchas veces, la luz del cielo cuando llega a nuestra vida nos muestra todo lo que hay para ver, que es lo que normalmente no queremos hacer nosotros, ver todo, y buscamos de ver lo que nos conviene. Entonces, bueno, estamos en la escuela, porque nadie puede evadir esto, pero estamos queriendo seleccionar la lección que la vida nos da. Una nos gusta tomar, otra no nos gusta. Y de las que tomamos muchas veces hacemos nuestra propia interpretación. Es libre interpretación. Está bien, pero una cosa es interpretar libremente con el ego y otra cosa es interpretar desde la base de conciencia que cada uno tiene. Entonces, si yo quiero crecer, si yo quiero ir purificándome, ir quitando de mí las impurezas, tengo que dejar de estar generándolas, de dejar de buscarlas, dejar de sostenerlas, dejar de alimentarlas, dejar de frecuentarlas. Es decir, tengo que ir alejándome de todo esto. Soy yo, una célula dentro de este organismo, pero así empieza el cambio que un día alcanzará todo el organismo. Algunos que lo entienden les resultará más fácil, porque por el hecho que lo entienden lo siguen con más fuerza, con más seguridad, definición, compromiso, y hay otras personas que al no entenderlo y seguir sus temores, tal vez lo hacen porque tienen miedo de lo que les pueda pasar si hacen algo distinto. Bueno, hay que ayudar a que se entienda que no hay que temer, ¿no? Hay que estar seguros de que somos seres de luz. No podemos temerle a la oscuridad. La luz no le teme a la oscuridad. No hay oscuridad en el universo que pueda contra la luz, por más pequeña que se entienda que es ella. Pero somos imagen y semejanza del Creador, ¿no? No somos pequeños. Bueno, tenemos... Sí, no sé cómo estamos de tiempo, pero... faltan 9 minutos para la primera pausa. Recordarles que todo lo que escuchen hoy después está subido en la página de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, de la que somos miembros, y también en Aprendamos Juntos puede... Sí, en el canal de YouTube vamos subiendo los programas, y en Facebook creo que también está. Bueno, hace una pregunta corta, no sé cómo va a ser la respuesta. Por ahí no importa, es decir, el horario puede extenderse. Sí. Otra pregunta que nos llegaba Daniel dice así:
¿cómo hacemos para detectar las vivencias traumáticas de nuestra niñez, que están muy escondidas en el inconsciente e influyen en nuestro trabajo consciente? Y la verdad que no nos va a cambiar el presente recordar el pasado, nos cambia el presente entenderlo, es decir, entender el presente que estamos viviendo y también proyectarnos hacia el futuro que queremos vivir. Si yo quiero vivir un presente de paz, tener un futuro de paz, no puedo pensar que eso va a cambiar por el hecho que yo recuerde en mi pasado a lo mejor alguna situación en donde la paz se perdió o no estuvo presente en mi formación. Yo puedo pensar que mis padres no me transmitieron, en el ambiente en el que yo crecí no fue el propicio para que yo hoy sea una persona equilibrada, tranquila y serena, y puedo querer echar la culpa a ellos. Pero ellos hicieron lo que pudieron, lo que entendieron, lo que supieron hacer, y yo hoy entiendo que quiero ir más allá. Entonces no me quedo en echarle la culpa de lo que pasó, sino que por más que yo quiera echarle la culpa de lo que hoy arrastro o soy, solo puedo cambiar proponiéndomelo hoy, ser distinto, es decir, superar esas limitaciones internas. Entonces, entendámonos hoy de cómo somos, no importa en sí cuándo y qué momento, ¿no? Esto que hace a la pregunta, yo muchas veces lo he escuchado por experiencias de personas que a veces en una experiencia personal de silencio han podido viajar un poquito a través de la memoria hacia su pasado y recordar ciertas vivencias traumáticas. Y hay gente que en esa misma experiencia, o a veces inducido a partir de una hipnosis que se hace retrospectiva, ¿no? Buscando de ir hacia atrás, hay gente que recuerda hasta dentro del vientre de su madre. Hay gente que tiene recuerdo de vida anterior, pero por más que hayamos vivido esa situación traumática y eso haya dejado su huella, que de alguna manera se convirtió como una especie de condicionamiento para vivir el día de hoy, solo va a cambiar el día de hoy, no por recordar aquello, sino que por proponernos ser distintos hoy. Entonces, todo lo que entendamos que está mal, no importa en qué momento lo tomamos, quién nos lo inculcó o quién lo presenció y no nos ayudó, porque tal vez nuestros padres vieron cosas en nosotros en su momento que pensaron que iban a cambiar y con el tiempo no cambiaron, a veces hasta empeoraron, o nos terminaron haciendo un daño, estas cosas, no nuestros padres, no con la actitud pasiva, sino esto que vive en nosotros. Bueno, hay que proponerse cambiarlo, pero para eso siempre hay que entender. La mente no es tan solo que esté capacitada para pensar en función de lo que el mundo necesita, ¿no? También para que el espíritu se forme, se equilibre, la mente es importante. Entonces, ¿cómo vamos a asimilar conscientemente las enseñanzas de la vida si no tenemos en claro qué es lo que queremos de la vida o cuál es nuestra función o propósito o el sentido de nuestra vida? Entonces, tratemos de entender lo que nos está pasando y esforcémonos no por cambiarlo. No importa qué tierra haya sido la que en aquel momento permitió que germinara una semilla que hoy se convirtió en un árbol que da frutos amargos, sino que lo que tenemos que hacer hoy es tal vez erradicar ese árbol y trabajar esa tierra para poner la semilla que entendemos que debe ocupar ese espacio y dejar de estar dándole sustancia, alimento, sustento a todo aquello que es amargura. Entonces no importa si fueron mis padres, si mi familia, si amistades, si fue en otra vida, sino que en esta es que yo tengo que cambiar. Yo no estoy diciendo que no tenga importancia recordar aquello, ¿no? Que carezca de importancia. Es importante, pero está tal vez en un segundo lugar en orden de importancia. Lo más importante es que nos demos cuenta de hoy qué es lo que está mal en nosotros y tratemos de cambiarlo. Y no nos quedemos en echarle la culpa de que eso hoy tiene fuerza en nosotros porque a lo mejor, bueno, se lo estimuló en un pasado, en mi historia, ¿no? En mi pasado.
Entonces, tratemos de cambiar. Cuando cambiemos, aquello va a venir con más claridad. Y yo he puesto el ejemplo muchas veces en una escuela. Yo tuve que pagar algo que compré y tuve que sacar una cuenta y me dijeron un número y yo hoy lo pude hacer con facilidad y saber cuál era mi vuelto o contar lo que tenía en el bolsillo para pagar, porque alguna vez hace muchos años me enseñaron en la escuela las tablas y a sacar cuentas, ¿no? Yo no me acuerdo quién me enseñó, no me acuerdo en qué grado fue, no me acuerdo el día ni cómo estaba, pero lo que me quedó sí bien en claro lo que me enseñaron, y eso me facilitó hoy el poder hacer esta compra. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay detalles que tal vez no vamos a recordar. No es tan importante recordar cuándo, quién, por qué, sino que hoy darle valor a lo que obtuvimos. Si lo que obtuvimos, y esto es así porque falta conciencia en el mundo en general, no solo a nosotros como individuos, sino que a todas las personas, y esto hace que alcance al mundo, a la humanidad. No estuvieron presentes con ese amor o con la conciencia necesaria que hoy en mí está despertando, ¿no? En el ambiente en el que yo crecí, esto que yo hoy llevo con fuerza, con seguridad, con convicción, cuando yo crecí, en el ambiente en el que crecí, no estaba presente. Yo no le echo la culpa al ambiente y a las personas que lo habitaron, sino que viví la vida que tuve que vivir y aprendí muchas cosas. Y de muchas cosas que en su momento pasé, que hoy al recordar tal vez las recuerdo con cierto dolor o me resulta un trabajo hoy superar, ahí está mi trabajo de superación, ¿no? Es decir, enfrentar esas debilidades para trascenderlas. Y esto es lo que yo voy a dejar a quienes vienen detrás mío, lo que yo voy a comenzar a sembrar en el mundo en el que estoy. Perfecto. No hay experiencia traumática en el pasado que no pueda ser superada en el presente, ¿no? No, es decir, a lo que hace a lo traumático psicológico, si se quiere, porque ahí, bueno, vamos a entrar en un terreno más difícil de aceptar por muchos, pero hay ciertos hechos que hemos vivido en otros tiempos, en otras vidas, que ha sido tan traumático que hasta nos afecta físicamente hoy. Es decir, nos limita físicamente hoy para poder producir cambios. Hay personas en el mundo que se ven hoy, siempre ha sido así, ¿no? Pero estamos en el presente, hoy limitadas a lo mejor en su inteligencia. ¿Y por qué se ven limitadas en su inteligencia? Porque en otros tiempos han hecho abuso de esa inteligencia, dejándole las puertas abiertas plenamente de la inteligencia a su ego, para sacar provecho de las situaciones. Bueno, eso se cobra con el tiempo. Es decir, la propia vida no es un castigo, sino que es, como he dicho tantas veces, las leyes nos ponen límites para que no nos perdamos. Entonces, podemos desviarnos del sendero recto durante un tiempo y hasta cierto punto, pero hay un momento en el cual nos encontraremos con la ley que nos pone un límite. Hasta acá llegamos, más de ahí no podemos ir. Ese límite es como en la ruta del guardarraíl, ¿no? Chocamos contra él y es un impacto, y es un accidente, y es un dolor, y es una tragedia, sí, pero no es castigo divino. Es la realidad de nuestra desviación. Si nosotros nos manteníamos por la ruta que estaba bien marcada y es decir, que era clara, que teníamos que seguir, y no seguíamos nuestro impulso de querer hacer lo que queremos saliéndonos de ese camino marcado, si hubiésemos seguido no teníamos que pasar por esto. Entonces, lo traumático en este sentido se puede superar. Cuando ha sido demasiado grave, demasiado fuerte, ¿no?, en la expresión de esa persona, a veces ya cambió de tal manera o minó de tal manera sus fuerzas y su conciencia o su claridad, que ya no le permite razonar, como dejando entrar la luz para ver con claridad las cosas, ¿no? Entonces, bueno, uno entra a perder el control de su propia vida. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Dice que sí, Sebastián, así que
en unos minutitos estamos nuevamente. Bueno, después de la pausa musical seguimos en Aprendamos Juntos, seguimos compartiendo el último programa del año. En noviembre estamos terminando y retomaremos en marzo. No sé. No sé. Hemos retomado en febrero. Hablando de la vez. conciencia. Claro. Tal vez en abril, no, en marzo. Ya lo anunciaremos en todo caso y volveremos a compartir esta mesa. Tenemos otras preguntas, Enzo. Sí. Y seguimos. La otra pregunta que tenemos dice así. En el mundo de hoy, ¿cómo vivir sin preocuparnos por todo lo que nos pasa? El preocuparse es ocuparse, ¿no? Ocuparse antes de que acontezca la situación que nos debe de ocupar. Entonces, a ver, mañana aumenta el combustible, escuché una noticia y hoy me preocupo porque mañana va a aumentar. Hoy me preocupo y de alguna manera muchas veces me afecto también, no emocionalmente por lo que va a pasar, me preocupo. Ahora, ¿yo puedo cambiar lo que va a pasar por más que me preocupe? Entonces, mucha gente en este ejemplo que estoy poniendo, por la preocupación, salen corriendo hoy antes de las 12 de la noche para llenar los tanques o poner para evitarse el aumento. Bueno, si queremos hacer eso lo podemos hacer y nos vamos a ahorrar unos pesos. Pero la preocupación en sí, si no vamos a dar ese paso de ahorrarnos los pesos y que sabemos que no vamos a cambiar lo que va a pasar mañana, ¿tiene sentido? Tenemos que entender, preguntarnos, ¿no? Para mí no lo tiene, preocuparse. A ver, me tengo que ocupar de hacer lo que corresponde, tengo que atender lo que se presenta, cuando se presenta y en ese momento ocuparme. Yo no sé si el término será preocuparse, pero si yo quiero tener una vida organizada, pero no estructurada, para de esa manera a veces caer por estructura en no respetar a la vida en el presente como se manifiesta, sino que yo respeto mis estructuras, de las cuales no quiero salir. Si yo quiero respetar a la vida como es, yo tengo que vivir ocupado en mi presente, poniendo amor en todo lo que estoy haciendo, para entonces estar en armonía en mi vida con la naturaleza. Si yo quiero tener una vida organizada, respetándola como es, más que siguiendo mis estructuras, yo tengo que organizar mi día, tengo que organizar mis días, tengo que organizar mi vida, ¿no? Mañana a primera hora hay que levantar a los niños, llevarlos a la escuela, y eso es algo que como todos los días ellos reniegan de tener que hacer, y me encuentro con que no se quieren levantar, no sé, lo diario, lo cotidiano. Y yo no me acuesto pensando que mañana va a ser lo mismo de siempre, molesto, poniéndole la carga, ¿no? Es decir, la preocupación, cuando en realidad no lo puedo cambiar. Entonces voy a tratar de poner mañana el amor que me está costando poner últimamente por el hecho de que esto se repite a diario en lo cotidiano. Entonces me ocupo, veo qué puedo hacer mañana para estimularlos a que quieran ir. Digo, trato de cambiar esta realidad de vivir siempre preocupados por cosas que no podemos cambiar, y más vale pensemos qué podemos cambiar en nuestro pasado. Lo que sí seguro que para que perdón, dije nuestro pasado, nuestro futuro, ¿no? Lo que sí seguro que para cambiar nuestro futuro tenemos que estar trabajando hoy en nuestro presente. Si yo quiero que mi futuro sea distinto mañana al que viene siendo, ¿no? Esto se repite todos los días, los niños, la misma hora, las mismas situaciones se van repitiendo día a día. Si yo veo que esto se repite y yo quiero cortar con esta repetición, yo no puedo cambiar a los niños porque me propongo hacerlo mañana, porque la manera que muchas veces los padres tenemos para cambiar esto
es comenzar a gritar y a buscar distintas maneras violentas de forzarlos a hacer lo que no quieren hacer. No importa cómo lo busquemos nosotros, pero no lo quieren hacer. No entienden por qué tienen que hacer lo que nosotros decimos, ¿no? Si queremos cambiarlo, tenemos que cambiar en este presente. Si yo quiero mañana tener buenos frutos, tengo que sembrar hoy buenos frutos. Entonces es en el presente que me estoy ocupando, que es distinto a preocuparme sin estar haciendo algo concreto para poder cambiar eso que viene. Entonces, ¿cómo hago para vivir hoy sin preocupaciones en este mundo en el que estoy viviendo? Bueno, comienzo a dedicarle más tiempo a mis ocupaciones y comienzo a quitarle tiempo a las preocupaciones. No tengo por qué preocuparme de algo que en realidad no estoy haciendo nada para cambiar. Y si hay cosas que por más esfuerzo que yo haga para que cambien, no cambian por mi esfuerzo, yo tengo que cambiar interiormente para dejar de reaccionar a esto que no puedo cambiar. Entonces, si la masa se le ocurre a dar un paso al cual a mí me parece que no es el correcto, yo me quedo a un lado observando lo que los demás hacen, pero no vivo preocupado hasta que esto acontezca por lo que van a hacer, que yo entiendo que no corresponde. Entonces, queremos todos un mundo equilibrado, ¿no? Queremos, no sé, una economía estable en nuestro país, que yo sepa que hoy fui y cargué el combustible al valor que está hoy y que sepa que voy mañana y está el valor que cargué el día anterior. Quiero ese equilibrio, esa tranquilidad. Bueno, no es una realidad, una seguridad que esto así sea. Si yo no lo puedo cambiar, entonces tengo que de alguna manera saber también aceptar las cosas como se presentan sin generar una reacción. Lo que me va a hacer más daño es la preocupación de aquí a mañana por el aumento del combustible que el aumento del combustible en sí. Es decir, el aumento de combustible va a ser a partir de las 0 horas aumenta, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo que por ahí nos puede afectar a muchos en la vida real. Pero lo que más me afecta es que yo desde el día anterior, a partir de que leí la noticia, me cargué con la preocupación y con la molestia, y ahí empiezo, porque es como hechos que se van dando en cadena, ¿no? Empiezo a pensar que el gobierno, que la política, que cómo se lo está llevando, que lo mal, que lo bien que hicieron otros, que pueden hacer, que tengo las respuestas para ese interrogante y ese problema. No sé, todo eso que está dando vuelta en nosotros, que en realidad no va a cambiar el hecho, nos hace más daño que el aumento en sí del combustible. Entonces, ¿para qué? Vuelvo a lo mismo, puse un ejemplo del combustible, son una de las cosas que tal vez menos pueda preocupar a una persona. Son muchas las que se cargan con preocupación, ¿no? Nuestros hijos adoleciendo, nuestra pareja que no nos entiende, el mundo en el cual siento que no encajo, no sé, muchas cosas que nos pueden preocupar, pero sepamos ocuparnos de atender nuestro espíritu, o desde nuestro espíritu, la vida que vivimos. Y entonces vamos a ir acercándonos de una manera más consciente y concreta a vivir bajo la regencia de leyes superiores y no estar tan pendientes de las inferiores, las cuales nos mantienen en preocupación. Entonces, si nos vamos a preocupar, si es que vale el término, es decir, ocuparnos antes de, ocupémonos de tener un mejor día mañana que el que tuvimos hoy. Seguro que se puede conseguir superar. No debe de pensarse que esto depende de los otros, sino que depende de nosotros. Si siempre que está por aumentar el combustible llego protestando por lo que se viene con mi gobierno y con las políticas y con todo esto, puedo hoy hacer el esfuerzo de ir a cargar combustible pacíficamente, porque lo que sí saqué en claro que me puedo ahorrar unos pesos. Entonces voy por eso, pongámosle. Pero sin toda esa carga que nos afecta. Nos ocupamos, y así como nos ocupamos de cosas, bueno, que no son tan preocupantes como esto de ahorrarse unos pesos en una carga en combustible,
Hay muchas otras que sí son de una atención de mayor importancia que deberíamos de poner, que de a poquito también vamos a ir viendo y entendiendo cómo es el mecanismo. Vuelvo a lo mismo, puse un ejemplo de algo trivial, tal vez el aumento del combustible, pero son muchas las cosas que nos afectan, que nos preocupan, que cambian. Y tal vez nos encontramos hoy con la persona por la mañana que tuvimos un diálogo cordial y nosotros entendimos que no tenemos que preocuparnos el día que decida aumentar el combustible, y justamente anunciaron ahora por la tarde que esta noche aumenta el combustible y yo sé que no me tengo que preocupar, pero la persona con la que hablé esta mañana no lo entendió de esa manera, y si yo me la encuentro hoy por la tarde me la encuentro preocupada y yo no me sumo a su preocupación. Trato de transmitir calma, seguridad, tranquilidad. Lo que aprendí trato de transmitírselo. Digo, ¿cómo vamos cambiando? A partir de que uno entienda. Entonces, ¿tiene sentido preocuparse si no voy a poder cambiar las cosas? ¿O tiene más sentido ocuparse y hacer lo que pueda hoy para que las cosas cambien, ¿no? Hay una postura hoy, una posición que ni me preocupo ni me ocupo. Me siento y Dios proveerá. Y es como que dejo que las cosas vienen, van y no... Es decir, entra el término este del cual yo me sonrío a veces, ¿no? Dejar que fluya. que fluye. Claro, sí, yo me sonrío porque digo, puede fluir cualquier cosa de nosotros, ¿no? Si tenemos egos, pueden fluir cosas no muy amorosas o luminosas de nosotros, no por el hecho de que fluye, simplemente es la divinidad a través nuestro. No. Claro, si yo he sido una persona egoísta a lo largo de mi día, porque pienso que en un momento va a fluir la divinidad con toda su fuerza y pureza a través mío, como si yo fuese un vehículo digno. Es decir, es de pensar que, pues, lógico, que Dios todo lo puede. No tiene que ver con el vehículo porque Él es esencia. Pero también, lógico, que en lo natural, si yo comí porquerías a lo largo del día, es lógico que lo que elimine de mi cuerpo sean porquerías, ¿no? Entonces, bueno, si dejo que fluya, no siempre lo que fluye es luminoso. De todas maneras, para mí es como dijiste, es una postura que uno asume por pereza, por comodidad. Estamos entrando en una era en donde el espíritu, la espiritualidad, está más presente en nuestro diario vivir. De alguna manera, a lo largo del día llega a nosotros siempre algún mensaje, algún contenido, algún titular, ¿no? Alguna expresión, algún encuentro con un amigo, una frase. Siempre el espíritu está cada vez más presente en nuestra vida. Ahora, hace un tiempo atrás nos preocupaban más las cosas materiales. Hoy el espíritu comienza a tomar un protagonismo dentro de esta obra que estamos viviendo. Pero hay mucho tiempo de abandono. Y somos un espíritu que tiene un cuerpo. Y hemos vivido más para el cuerpo, desatendiendo al espíritu que somos. Entonces, lógicamente que cuando empezamos a querer vivir desde nuestro espíritu, lo hemos desatendido tanto que no sabemos ni cómo funciona. Entonces no sabemos cómo funciona nuestro espíritu y acudimos a un gurú, a un maestro, a alguien que parece tener títulos, que los habilita para guiarnos dentro de ese camino desconocido. Pero ahí viene lo que decía Jesús tal vez, ¿no? Nos exponemos a esto de encontrar a un ciego que guía ciegos. Y bueno, es ahí donde tenemos que acudir a nuestra fe y saber que no está fuera de nosotros el objetivo, ¿no? Sino que está en nuestro interior. Hay que alcanzar a ser y a tomar conciencia de que somos la imagen y semejanza del Creador. Cuando yo tomo conciencia de lo que soy, decido ser lo que soy a través de mi forma. Es decir, no me dejo influenciar por el entorno que vive lleno de preocupaciones, como hablábamos recién. No me dejo influenciar por ese entorno. Cuando yo asumo ser lo que soy, con dolor tener que pasar por tantas situaciones que me afectan, que me duelen, que tienen que ver con mis debilidades, que tienen que ver con la realidad del mundo en el que estoy, al entregarme en manos del espíritu del que soy, también me pongo en manos del Padre.
Entonces, yo tengo mi voluntad. La mayor parte de las personas están queriendo hacer su voluntad, ¿no? Y le ponen cada vez más fuerza. Pero muchas veces es tanta la fuerza y es tanto el egoísmo dentro de esa voluntad propia que terminamos chocando. Ahora, si yo desde mi voluntad decido ponerme en manos del Padre a una voluntad superior, es mi voluntad que su voluntad se cumpla. Pero yo no abandono mi voluntad, pero la pongo en sus manos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer esto, lógico que comenzamos a ver la vida de una manera distinta y tenemos entonces otros objetivos, sacamos provechos de muchas situaciones normales, cotidianas, que vivimos y que otros viven también o conviven con nosotros, pero nosotros le sacamos otro jugo, ¿no? Es decir, más espiritual cuando los demás están viendo la parte material. Vuelvo al ejemplo de hace un rato. Cuando aumenta el combustible y me lo anuncian que va a ser esta noche, yo puedo aprovechar, ya que se presentó en mí la preocupación de hacer un trabajo para que me ayude a entender lo que en realidad es la ocupación. Entonces, esto que parece malo, lo que están haciendo, resulta que no es solo lo que están haciendo, que puede que esté mal o no lo querramos, sino que también está mal lo que yo estoy haciendo, de desequilibrarme emocionalmente, de afectar mis relaciones con los demás por mi preocupación. Entonces aprovecho a hacer este trabajo. Entonces, este trabajo interno de buscar mantener una seguridad, una tranquilidad. No es tan solo esforzándome por mantenerme tranquilo, sino que es entendiendo cuál es el sentido. Entonces, como dice un dicho que dicen que es árabe, ¿no? Que si tiene solución, ¿para qué hacerse problema? Y si no tiene solución, ¿para qué hacerse problema? Entonces, el preocuparse tiene un sentido. ¿Tenemos otra pregunta o estamos? Sí, señor. Sí. Sí. Ahí Vamos. pareciera que cuando uno dice poner la voluntad, entregarla al Padre, entregarla a Dios, como que uno deja de ser, porque estamos acostumbrados a ser desde el ego, a ser desde el yo. Entonces como que suena a que pierdo mi vida o al no conocer que hay otros caminos que me llevan a un estadio superior de conciencia. Lo que pasa es que la voluntad de Dios es que caminemos por nuestros propios medios. Y nuestra voluntad es que nos lleve siempre de la mano y quedar en esa comodidad, ¿no? De que nuestra vida siempre esté en sus manos. Y lo que Él está queriendo es que nosotros nos hagamos cargo de nuestra vida, pero entendiendo de las leyes, para mantenernos en la vida eterna del ser que somos, que eternamente habrá de vivir, es el camino de la evolución. Entonces, por donde vamos pasando nosotros siempre estamos colaborando con esa evolución, dado que tomamos en ese presente que vivimos lo que nos es útil para superar nuestras limitaciones y superarnos a nosotros mismos, y también aprovechamos en este presente en el que estamos viviendo en invertir todas esas riquezas que tenemos en el espíritu, en la vida por la que estamos pasando. En este momento estamos pasando por una vida material. No somos estos, no es la única vida que tenemos. En este momento pongo todo lo que son riquezas del espíritu de manifiesto en este mundo material por el que paso. Entonces, estamos cumpliendo con la voluntad divina. La voluntad divina, por supuesto que es muy amplia y no la vamos a expresar acá en la radio en un programa, pero parte de esa voluntad divina es traer el espíritu a este mundo material, es decir, es espiritualizar la materia. No es, como algunos se proponen, eliminar la materia, es espiritualizarla. La única manera de espiritualizar la materia es que cada uno de nosotros, seres humanos, hijos de Dios, pongamos de manifiesto el amor que en esencia somos, y el amor universal, es decir, ese amor que nos mantiene unidos a todos y que nos lleva por el sendero de la luz. Bueno, si nosotros vamos a ir por el sendero de la luz, sepamos que en el sendero de la luz nunca tendrá cabida nada que provenga de la oscuridad. Entonces, por lo pronto, al entender que quiero transitar el sendero de la luz, tengo que entender y asumir
que nada que esté dentro de la oscuridad yo tengo que generar, y que en ese camino por el que voy me llevará a encontrarme con otras personas, con semejantes, con situaciones que sí están gestadas y llevadas adelante o sostenidas en la oscuridad. Pero la sola presencia de la luz hará que todo eso se vaya disipando de a poco. Pero ponerme en manos de una voluntad superior es para la liberación, no es para permanecer eternamente cautivos. Dios no quiere que vivamos eternamente sometidos a sus leyes. Lo que Dios quiere es que entendamos el porqué de sus leyes. Y al entender las leyes, como digo, serán y las llegaremos a ver como esos guardarrayos a los costados de ese amplio camino por el que vamos, que está ahí por si nos desviamos. No están para presionarnos, ni amenazándonos con tener un accidente. El guardarray no amenaza a nadie con un accidente. Nosotros cometemos un accidente porque nos desviamos del camino. Estoy hablando, sí. Como en un símbolo, ¿no? Porque, bueno, puede pasar mecánicamente, a un auto le revienta un neumático y se va contra el guardarray, no es porque quiso, ¿no? Estoy hablando de que nosotros tenemos que tener el control sobre nuestro vehículo y tenerlo en condiciones. Entonces, bueno, no finjamos estar en un sendero por el que no vamos, no creamos ser seres de luz cuando en realidad vivimos en egoísmo, chocando con las demás personas, faltando respeto. Entonces, asumamos lo que somos. ¿Por qué? Nosotros podemos fingir lo que queremos y actuar como queremos actuar y tomar el papel que queremos, pero al fin solo se trata de ser nosotros. No tenemos que hacer el papel de nadie más. Entonces, seamos como somos, y por ahí, cuando veamos lo que somos, no nos agrade. Y serán cosas que habrá que cambiar para ser con agrado un ser que vive el presente, ¿no? Bueno, eso estamos al borde de un pequeño corte musical. ¿Querés que lo hagamos ahora? Sebastián es el que manda. Sebastián manda, dice Enzo. Dice que sí, Sebastián. Bueno, hacemos una pausa y volvemos enseguida. Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos, seguimos compartiendo el último programa del año. Enzo, estamos teniendo otras preguntas más. Sí, tenemos varias preguntas más. Vamos a hacer recuerdo de que quien quiera escuchar alguna conferencia, que quiera tener alguna lectura sobre temas que hacen a este trabajo interno del cual hablamos, y es el que Daniel por ahí a través de su experiencia nos lo explica, pero es el que tenemos que recorrer cada uno. Vamos a tener muchas herramientas en la página de la Fundación. Sí. Dar la dirección y bueno, estamos a disposición si alguien quiere contactarse, si alguien quiere escribir. Sí, la dirección es impulsodeunannuevavida.org. Y como la tecnología nos hace todo cada vez más cómodo, inclusive hay un buscador donde podemos poner ahí los temas que por ahí estamos más interesados en tomar contacto, y la página nos ayuda en esa búsqueda. Por ejemplo, adolescentes, niños, vos. Sí, por ejemplo. El amor, si ponemos, van a salir muchas cosas seguro. Daniel, la otra pregunta que tenemos dice así: ¿cómo respetamos al otro aunque creemos que está en un error? Primero hay que entender que si creemos no estamos seguros. Y si no estamos seguros, lógicamente que con más razón todavía merece respeto, ¿no? Respeto no hay que perderlo nunca. Pero digo, saber que si no estamos seguros, ¿por qué estar faltando el respeto? Aunque estemos seguros, no hay por qué faltar el respeto. Si estamos seguros, sepamos si somos capaces de poder ayudar al otro a que tome conciencia de lo que está haciendo está mal. Entonces, ¿cómo podemos evitar de faltar el respeto? Bueno, entendiendo que nunca hay que perderlo,
Es decir, cada uno de nosotros tiene un motivo por el cual hace cada cosa. Cada cosa que yo hago tiene un motivo por el cual la hago. A veces pueden ser motivos egoístas, a veces pueden ser motivos espirituales, a veces puede ser lo dormido que estoy, a veces lo consciente que estoy. Bueno, yo puedo saber qué es lo que pasa por mi interior. Tengo como tarea conocerme, el trabajo interno que hablábamos del inicio. Tengo como tarea tomar conciencia para que sea cada vez más frecuente el obrar en la luz de parte mía. Yo no puedo conseguir esto en los otros. Entonces, si yo busco de vivir en la luz, seguramente que desde la luz vea con más claridad lo que vive en la oscuridad. Pero yo no tengo por qué faltar respeto a lo que vive o a quien vive en esa oscuridad o a quien desde esa oscuridad obra, porque es lo que entiende, es lo que está acostumbrado a hacer. Entonces yo quisiera que también llegara la luz a su vida, es algo que él tiene que ver, porque esa luz está en su vida, nada más que por vivir siguiendo la oscuridad no la está viendo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a que vea? Yo tengo mis razones por las cuales hago lo que hago, y la otra persona tiene su razón para hacer lo que hace. Entonces yo no tengo la razón, porque veo desde la luz lo que la otra persona no ve en la oscuridad. Yo no tengo la razón, tengo mi razón. Entonces tengo que ayudar al otro en todo caso, si quiero, si lo siento, si corresponde, si el corazón me lo dicta, tengo que ver cómo puedo ayudarlo a que lo vea. Esto depende de muchos factores, de muchas situaciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo no puedo meterme en la vida de un desconocido porque yo veo que está haciendo lo incorrecto, por el hecho de que yo sé qué es lo que habría que hacer y veo que él lo ignora o lo que está haciendo genera un dolor. Entonces hay que ver si corresponde acercarme, de qué manera o desde dónde observo o cómo arrimo lo que tengo para compartir, para ayudar a la evolución, ¿no? En mi vida, en mi presente. Pero ¿cómo hago yo para respetar? Bueno, entendiendo que cada uno tiene su razón, que hay muchas cosas que hacemos porque nos resulta conveniente, porque siempre hacemos lo mismo, porque quien camina con los ojos cerrados, siguiendo sus ilusiones y sus sueños, va atropellándose por el camino a muchas otras personas que a lo mejor intentan caminar con los ojos abiertos o también van con sus ojos cerrados, y cuando uno esto lo está viviendo tantas veces o en reiteradas ocasiones, se acostumbra a vivir de esa manera y entonces piensa que así se debe de vivir o así viven todos. Bueno, aquel que abre los ojos y ve a todos caminando con los ojos cerrados se encontrará con que la mayoría están equivocados, pero que podrían caminar mejor y podrían chocar mucho menos si abrieran los ojos. Pero hay mucha gente que no lo quiere hacer, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo para reaccionar contra ellos? Y otra vez volvemos a esto de la preocupación. ¿Qué voy a hacer yo con preocuparme por esto si en realidad no estoy haciendo nada para que esto cambie? Entonces, si yo quiero que cambie, si yo quiero respetar, tengo que aceptar las cosas como son y ver cómo puedo ayudar a que se entienda que podrían ser mejor, que podrían ser distintas. No como yo las veo, sino se pueden ver con otros ojos. Entonces, ¿cómo puedo ayudar yo al otro a que vea con el espíritu lo que está haciendo con su ego? Entonces, voy a poder ayudar siempre mejor cuando primeramente yo viví esa experiencia de entender la diferencia que hay en mi interior de los impulsos del ego, los impulsos del espíritu. Entonces, primero yo tengo que entender para poder ayudar a los otros a entender. Si hay falta de tolerancia es en mí. Yo no puedo echarle la culpa al otro en su acción por mi falta de tolerancia. Entonces tengo que aprender a convivir
con muchos obrales que son egoístas e injustos. Tengo que también saber observar y ser sincero conmigo mismo y ver cuántas cosas haré yo que resultan injustas para los demás, ¿no? Entonces, bueno, a veces, porque ha pasado a lo largo del tiempo que seres han venido de los cielos con conciencia para guiar a la humanidad y han sido juzgados como personas que vienen a ponerse en contra de las leyes divinas que la gente respeta ciegamente en un libro. Hay gente que ha venido, hay seres que han venido a ponerlas en práctica y a volverlas vida, hecho, a encarnarlo y a enseñarnos que así es como tenemos que vivir la ley, ¿no? Trayéndola a nuestra vida y respetándola a través de nuestro obrar, y de esa manera también la vamos a transmitir a los demás. Pero nosotros lo entendimos y lo estamos haciendo, pero quien ve desde fuera y sigue teniéndole temor al libro y a la palabra y a la letra muerta, que no termina de entender su verdadero significado porque no lo lleva a la práctica, entonces a lo mejor nos va a ver a nosotros como personas equivocadas y que nos va a juzgar como personas que creemos que tenemos la razón, a diferencia de ellos, pero nosotros tenemos nuestra razón. Estamos siendo fieles a lo que entendimos. Las otras personas, aunque a lo mejor limitada, pongámosle como si fuese un extremo o un opuesto, en la oscuridad en la que están, se acostumbraron a que transitando de la manera por la que transitan en esa situación, pueden salir bien librados, obrando de determinada manera, la cual repiten en reiteradas ocasiones porque es lo que les resulta más cómodo y más fácil y les funciona. Y entonces uno está tratando de hacerle ver algo que no quieren ver, por eso es que quieren mantenerse en la oscuridad. Si uno quiere que lleguen a ver, entonces hay que ayudar a entender, porque si uno no entiende que está equivocado, difícilmente se proponga cambiar. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer que alguien cambie si no entiende que lo que está haciendo está mal? Y aunque entienda que lo que está haciendo está mal, cualquiera de nosotros podemos saber que cuesta cambiar, porque hay que trabajar mucho para tomar conciencia y reconocer que uno se equivocó, que uno se equivoca, que uno tiene impulsos a lo mejor muy primitivos, los cuales nos conducen a obrar de manera equivocada. Pero siempre el entendimiento, la comprensión, la compasión, bueno, nos moverá valga la redundancia, a comprender un poquitito más al prójimo y saber ponernos en su lugar. Muchas gracias. Otra pregunta más que nos llegó dice así: ¿hay perdón divino o dispensas del karma, o todo se equilibra con trabajo personal o dolor, entre paréntesis, enfermedad? Cuando uno se arrepiente verdaderamente de corazón porque ha tomado conciencia del mal que pudo haber hecho, que pudo haber generado, que trajo el karma, o sea, la deuda a nuestra vida, y esto termina siendo trabas, limitaciones, dolor en nuestra vida. Cuando uno ha tomado conciencia y se compromete a que la ley se cumpla, a cumplir con la ley, porque así lo entiendo que debe ser, dejo detrás mi pasado. Pero por más que yo deje detrás mi pasado, porque comienzo a vivir un presente de superación a partir de un entendimiento, por más que deje detrás mi pasado, lo que he hecho mal está en deuda. Y esa deuda tiene que ser saldada. Pero ¿qué pasa? Quien carga con esa cruz es el amor, porque es el que de alguna manera ahora está gobernando mi vida. Entonces, el amor puede pagar esas deudas en un corto lapso de tiempo. Generalmente dependerá de nuestra acción, de nuestra deuda, no lo pagará sin un dolor. Pero el dolor tiene que ver con ese cambio casi milagroso en la vida de uno, tal vez, que produce esa revolución interna que trae algún grado de crisis, porque estoy dejando detrás las cosas que acostumbraba a alimentar o que construí y que trabajé, ¿no? Entonces, bueno, son puertas que se van abriendo delante de uno
por las cuales uno ya no se niega a pasar, y sabemos que al pasar se cierran detrás nuestro etapas, ¿no? que ya fueron. Pero el amor puede cubrir y cargar y saldar, a veces de distintas maneras. Kármicamente, por ejemplo, uno puede tener una enfermedad porque en su insistencia en manejar de manera equivocada las energías, uno genera aperturas en su vida para que la enfermedad se establezca, o uno puede que a través de la enfermedad esté saldando una deuda, en donde se purga esa deuda a través de un malestar físico. Ahora, no todos los malestares físicos directamente son algo que puede traer mal a nuestra vida así directamente, porque si nosotros queremos tener una vida más espiritualizada, ser en conciencia los seres que somos a través de esta forma física tiene que evolucionar. Para evolucionar, o parte de esa evolución es ir modificando cada célula del organismo para que se adapte para contener una energía vibratoria mucho más elevada, mucho más sutil, mucho más intensa. Entonces esos cambios, esas mejoras, esa evolución en cada una de las células, bueno, termina siendo un dolor que a lo mejor si vamos al médico porque nos duele el corazón y sentimos un dolor ahí en la cercanía, solemos ser personas temerosas, las cuales enseguida acudimos al médico porque tenemos miedo, porque vivimos bombardeados por lo que pasa con otras personas, con los ataques y todo esto. El médico nos va a ordenar estudios, nada, el camino que se seguirá desde lo que la ciencia entiende, porque la ciencia no entiende mucho de espíritu, ni las propias personas de su propio espíritu, entonces a lo mejor no surja nada anormal o que se pueda corregir o no se entienda qué es lo que está pasando, y es que nosotros por ahí no somos conscientes de un cambio interior que estamos teniendo. Pero entiendan que hay una lógica en pensar que para tener pensamientos más elevados se necesita una mente que esté preparada para poder contenerlos, para poder procesarlos, para poder de alguna manera también canalizarlos hacia una acción. Entonces, la mente está en un plano sutil, invisible para los ojos humanos, pero el cerebro, que es el cuerpo físico de esa mente, está en un plano físico, el cual la ciencia puede hasta cierto grado estudiar. Pero ¿qué pasa? Ese cuerpo físico que es el cerebro tiene que ir cambiando para una mente superior. Entonces, bueno, por ahí... Físicamente se le van generando cambios. Bueno, quiero llegar al hecho de que de repente para poder contener pensamientos más elevados, el camino que nos conduce a esto será tener a lo mejor ciertos dolores de cabeza, porque hay células que se están modificando, las que no pueden modificarse y adaptarse deben de morir para que nazcan unas nuevas, ¿no? Entonces, unas nuevas que están más adaptadas a esos pensamientos superiores. ¿Pero por qué? Somos la imagen y semejanza del Creador, y el Creador se está haciendo presente en nuestra vida de manera consciente. Entonces, cuando Él se hace presente de manera consciente, nada es imposible para Él, y Él empieza a producir los cambios. Pero ¿cuándo empieza a producir esos cambios con fuerza o con mayor intensidad? Cuando nosotros, que somos sus hijos, le abrimos las puertas. Entonces, cuando yo le abro las puertas a la luz, hay que entender que también estoy diciendo a la vez que estoy cerrándole las puertas a la oscuridad. Entonces estoy empezando a dejar de lado muchas cosas que me hacen mal. Lo que entiendo que está mal, comienzo a dejar de hacerlo y empiezo a hacer lo que entiendo que corresponde. Esto trae tal vez dolores, padecimientos. Pueden ser de distintas maneras, ¿no? Somos individuos, y dependiendo de la necesidad de cada uno es que el Padre va buscando de llegar a nuestra vida. Entendamos que Él transita siempre el camino del amor y nunca se aparta de eso,
pero depende de cuánto nosotros estamos dispuestos a dejar entrar por esa avenida del amor a nuestra vida. Cuánto incondicionalmente dejamos llegar a nuestra vida aceptándolo como nuestro destino, como nuestro designio, o cuánta resistencia ponemos nosotros a esto. Entonces, mucho de lo que nos pasa, que termina convirtiéndose en algún dolor, en alguna molestia, en lo que nosotros llamamos karma, tiene que ver con vivir renunciando lo que el Padre intenta traernos con amor por seguir nuestro amor propio, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar a estar más atentos, a dejar de lado nuestro egoísmo y a seguir lo que dicta nuestro corazón o la voz del Creador a través de nuestro corazón, y hacerle un poquito más de caso. Muchas gracias. Hay una posición, hay una postura que yo tal vez te lo he planteado en alguna oportunidad, pero que me lo planteo a mí. Yo no puedo sacarme los egos para poder dejar entrar al Padre. Como que hay un proceso en el cual tengo que tener una actitud determinada, y que yo ponía en una palabra de abuenarme, de como amansarme, pero sin llegar a conquistar la virtud, porque eso es un proceso, un trabajo que por lo menos en mi caso lleva tiempo. Parece que uno lo encamina y viene una experiencia distinta que a uno le hace ver otro aspecto. Entonces hay como un paso previo o como una predisposición, un objetivo, que yo entiendo que sí. Lo que pasa es que podemos marchar junto al ego tratando de entender al Padre, o podemos abrazar al Padre que nos ayuda a entender el ego, que nos va a ser mucho más fácil y rápido y de mucha menos fricción, ¿no? Entonces, abrazar al Padre es tomar el compromiso de vivir con amor. Lógico que voy a estar limitado a hacer lo que entiendo, y mucho entenderé de camino a partir de tomar el compromiso, pero tomé el compromiso de seguir un camino que no acostumbraba a seguir. Entonces, lo que vos expresabas, que yo también lo he expresado muchas veces, ¿no? Yo puedo seguir el camino del ego para tratar de entenderlo, y junto al ego intentar entender al Creador, que es algo muy difícil, está como parece muy lejano en el tiempo, ¿no? Pero yo puedo abrazar al Padre y ver desde su luz el porqué del ego y cuál es el sentido. Entonces, si yo me aferro, a ver, es como que sigo al amor como un maestro y lo abrazo y respeto, y entonces él me ayuda a ver el ego. Pero si sigo al ego tratando de entender al maestro, su comportamiento, su actitud, su enseñanza, me va a resultar más difícil, ¿no? Porque el ego está limitado para ver, y a su vez, justamente al ser ego, lo que me quiere mostrar, todo lo que me muestra, de alguna manera intenta que me conduzca a él de vuelta. Lo que él quiere. Y porque él solo subsiste a partir de que yo le pongo atención y le dedico tiempo y lo alimento, ¿no? Entonces, ¿cómo deja de existir cuando me comprometo con la luz? Por eso dicen las escrituras. Si no, a ver, mejor que fuerais fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Uno tiene que comprometerse con ser frío o caliente, es decir, tomar un compromiso. No se puede ser tibio. Entonces, esto que a veces hablamos, ¿no? Uno está un rato con Dios cuando lo necesita, y cuando obtuvo lo que de Dios necesita, uno se olvida de Él y de que existe para disfrutar todo lo que obtuvimos de la vida, lo que tenemos para compartir. Vivimos lamentándonos por el karma, por el peso que tenemos, porque esto nos castiga, es algo que tenemos que llevar como con cierto dolor. Pero cuando a lo mejor en algún momento pudimos salir adelante y obtuvimos un poco de alivio, a lo mejor un dharma, o sea, una riqueza, la malgastamos en el mundo para volver a encontrarnos otra vez con el karma. Entonces, ¿por qué el Padre nos confiaría una moneda si sabe que nosotros lo vamos a invertir en el mundo? Bueno, si nosotros invertimos lo que Él nos da en el mundo, es en donde evidentemente por nuestra acción decidimos estar. Si nosotros decidimos estar en el mundo, viviendo bajo las leyes del mundo, el mundo nos volverá a traer.
a atraer y a traer cuando sea el tiempo de tener que volver. Entonces partimos de este mundo para volver otra vez a lo mismo que vivimos alimentando. Cuando empezamos a nutrir nuestro espíritu o a nutrirnos de él o a dejar que él nos nutra y nos ayude desde su luz a ver con más claridad la oscuridad que pueda habitar en nosotros, que sustenta el ego, lo vamos a comprender más claramente y va a ser su voluntad la que tenga la fuerza para poner un orden en el mundo del ego. Si estamos desde el ego tratando de entender al espíritu, la voluntad desde el ego va a ser muy limitada para poder entregarse en manos del espíritu, porque pone muchas condiciones, ¿no? Entonces no me voy a entregar a manos de la luz si sé que voy a desaparecer, dice el ego. Entonces si yo me pongo en manos de Dios, en sus manos, en manos del amor, en sus manos no hay ego. Entonces cuando yo observo desde la luz no veo la oscuridad. La oscuridad es algo que está fuera de mí, no en mí. Entonces imaginémonos ser la luz, nosotros vamos a poder ver todo por ser luz, por la luz que irradiamos, hasta donde esa luz de alguna manera va perdiendo su fuerza. Y a partir de ahí, donde a lo mejor ya decayó de tal manera que no puede llegar más allá, es donde vamos a ver que comienza la oscuridad. Pero en la medida que la luz se acrecienta, la oscuridad está cada vez más lejana. Pero distinto es estar pensando o sabiendo que somos seres de luz, pero a su vez convivimos con la oscuridad. Entonces, ¿en qué mano nos entregamos? ¿Cuál es el poder que más fuerza tiene? Entonces, ¿en mano de quién nos ponemos? ¿Podemos entender el ego abrazando el amor de Dios? ¿O podemos querer entender a Dios abrazando el ego? Bueno, esta última va a ser el camino más largo, ¿no? Seguir sosteniendo el ego, conviviendo con él y viendo cómo él nos enseña de lo que Dios hace. En cambio, abrazando a Dios podemos ver con claridad lo que está en la oscuridad. Que sería como un trabajo intelectual el estar siguiendo apegado al ego y hablando de Dios. Y es que estamos defendiendo nuestra creación y lo que claro, aunque en la oscuridad no tengamos muy en claro, al fin y al cabo es lo poco que pensamos que tenemos, porque es nuestra creación. Yo creé mi espacio de confort, de tranquilidad, de bienestar en el mundo y eso lo defiendo, ¿no? Defiendo el ego, porque es el que me ayuda a tener y a sostener todo esto. En cambio, Dios me dice que rompa la estructura, que salga de las limitaciones, que vea al amor como un infinito a través del cual puedo vivir y transitar mi eternidad. Claro, pero esto me habla de, parece un esfuerzo y a su vez, lógicamente, me está hablando de una realidad que me exige al mirarla dejar detrás lo que me costó tanto sacrificio conseguir. Ahora, volvemos a esto. Si yo soy una persona que en mi personalidad soy muy sociable, entonces me gustan los grupos, los amigos, la línea de pensamiento que sigo y comparto con otros, trabajos que tenemos en común, de servicio, soy muy sociable. Cuando el espíritu me hable de hacer silencio, de transitar por mi camino, me va a costar renunciar a mi sociabilidad, ¿no? Es decir, al querer encontrarme con las personas, al hacer lo mismo, en los cuales hay muchos momentos en los cuales estamos haciendo verdaderamente juntos algo que es de bien para todos, pero hay muchos tiempos también en medio de todo eso en donde no estamos haciendo bien para ninguno, sino que estamos exponiendo nuestras bajezas, nuestras limitaciones, o hablando de cosas que son irrelevantes, no vienen al caso de aquello por lo que nos reunimos, pero en definitiva eso sostiene esa parte de mi personalidad, ¿no? La de querer ser sociable. Bueno, a esta persona, si no entienden que necesita de hacer un silencio para replantearse todo esto, para verlo con más profundidad, para ver desde el espíritu por un momento aquello que normalmente ve desde una estructura. Es decir, no es lo mismo ver el mundo desde la casa en la que yo estoy que verlo desde un lugar más elevado.
Entonces, un momento, normalmente no puedo volar, no lo puedo hacer, no tengo medios. Si vuelo en algún momento es porque saqué un pasaje de avión y lo veo desde esa altura. Pero cuando veo desde esa altura, por un momento que me tocó hacer un vuelo, veo cosas que antes no veía desde la casa en la que estaba, ¿no? A ver, trato de hacer una analogía. Si uno se suma al espíritu, ve desde otra altura, ve desde otro nivel. Desde la luz se ve distinta la oscuridad. Desde la oscuridad es muy confuso lo que habita en ella. Aunque yo lo quiera creer, aunque yo lo defienda, aunque yo le dé fuerza, aunque yo le cree la estructura, eso tiene como fin desaparecer. Siempre va a ser esto así. No importa donde la oscuridad esté presente y la intensidad con la que se presente y el tamaño que aparente tener. Siempre, más o menos tiempo, la luz se hará presente para disiparla. Entonces, la luz viaja tratando de llegar a donde no está presente. En cambio, la oscuridad simplemente está entregada a ser y vivir ese presente sin seguir un camino evolutivo. Si nosotros nos sumamos a la evolución, nos sumamos a la luz y esa luz viaja buscando de llegar a donde hay oscuridad. Entonces, la verdad primero será presente en nosotros porque así lo entendimos, buscando dejar detrás la mentira en la que vivimos, y a su vez también a través nuestro llegará a donde la mentira está presente, conviviendo con las demás personas que están asustadas por las leyes humanas y despreocupadas de las divinas. Gracias, por favor. Llegamos al final. Llegamos al final. Al final del año, en noviembre, al final del año, medio temprano. Dejamos que transiten tranquilos diciembre sin nosotros. Bueno, Daniel, agradecerte que has estado presente en muchas oportunidades este año, invitarte para el año que viene. Seguro que vamos. Es una invitación con mucho tiempo. Ajá. Recordarles que, bueno, que quien quiera escuchar las conferencias del próximo 7 lo podrá hacer. Entren en la página de la Fundación y ahí tendrán los datos. Y bueno, será hasta el próximo programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Y yo? Bueno, como siempre, abrazos de amor y voluntad, y de andar todo bien, nos veremos en el 2020. Enzo. Muchas gracias. Fue un año con un montón de cosas distintas que vivimos y bueno, como siempre vale la pena. Y hoy tuve un montón de preguntas. Y quedaron algunas preguntas, tal vez para el año que viene. Bueno, gracias a Sebastián en los controles y a Ezequiel que ha estado con el tema de las redes, y también a Carlito que está por acá. Gracias a Gloria que nos ha acompañado con la difusión y el tema de la música. Y será, bueno, hasta el año próximo, hasta el 2020, en el 7º año que sería de Aprendamos Juntos. Muchas gracias y hasta entonces.